Mi nombre es Luis Guillermo Ramos. Yo soy nativo de Villarrica. Estudié la primaria aquí en Villarrica con el profesor Leonel Viejo Abraham y luego en el núcleo escolar. Estudié secundaria en Puerto Tejada en el Colegio José Hilario López. Y la universidad, soy economista de la Universidad del Valle y tengo una maestría en planeación en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá. Sobre mis investigaciones, yo he estado indagando sobre la historia y la cultura de las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca. Producto de eso he hecho varias publicaciones. Hice una primera publicación sobre planeación en comunidades afrocolombianas. Luego hice una publicación sobre un libro que llamó Barabama y los aportes de los afros de América Latina. Y posteriormente publiqué un libro, Historia, Cultura y Personajes de la Bolsa, que se refiere a la historia del norte del Cauca. Y ahora en el 2014 realicé una publicación sobre medicina tradicional de las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca. Muy interesante todos esos productos intelectuales del trabajo del profesor Luis Guillermo. Cuéntenos, Luis Guillermo, bueno, sabemos que tenemos todo un reto desde las mismas comunidades afrodescendientes para, digamos, sacar, reconstruir la memoria, la historia desde un pasado que incluso viene desde el África, que se radica aquí a través de la colonia, con los esclavizados. Cuéntenos un poco, usted que ha estudiado bien ese tema, cómo es esa historia, cómo la ve usted y de qué perspectiva la maneja. Bueno, los esclavizados que llegaron aquí al norte del Cauca provienen de diferentes culturas de África. Por ejemplo, están los lucumí, que son los yoruba, que es toda la santería en Cuba, ¿sí? Pero que también se puede estudiar su religiosidad originaria. Están los acán, que son los lucumí, están los arará, están los balanta, están los carabalí, están los angola, que son los bantú. Y hay cientos de culturas que llegaron con esas personas que fueron secuestradas de África y traídas a trabajar acá en América. Acá en el norte del Cauca, esas culturas se sincretizaron entre sí y también con la cultura europea y con la cultura indígena. Y yo creo que desde hace pocos años estamos en el proceso de redescubrimiento de nosotros, de volvernos a conocer, de saber de dónde venimos y también de mirar cuáles son las características diferenciadoras de nuestras expresiones culturales con relación a las otras culturas de la nación y de la región. En ese proceso estamos. Es un proceso muy interesante, ¿no? Solamente desde el punto de vista de la historia en la colonia, ¿no? Y todo el tratamiento que se vivió en ese momento cuando pues grupos europeos, la sociedad europea hace o esclaviza gentes, mucha gente, en realidad millones de Sí. personas en África y son transportados, sobre todo a través del puerto de Senegal, ¿no? El viaje sin retorno, ¿no? Correcto, El viaje sí. de medio tiquete, ¿no? Que se Sí, le sí. llamaba en ese entonces y se le ha llamado pues, a través de varios historiadores. Sí. ¿No? Millones y millones de esclavizados van a parar a Caribe principalmente, a Suramérica, Brasil, ¿no? Incluyendo más al sur la parte de la Patagonia, no exactamente, sino en Argentina Sí. y en Uruguay, y Uruguay, pasando los Paraguay, Andes sí, al sí. Perú Sí. y
incluso Chile, ¿no? Sí. Entonces hay grupos afro y afrodescendientes en toda esta región, Sí. pero especialmente difuminados en Brasil y en el Caribe y en Estados Unidos. Correcto. Pero la gran masa de población fue parar al Caribe. Correcto. Obviamente de esa masa que para el Caribe, llega al Caribe, parte también llega a Colombia a través de puertos, principal puerto de entrada, Cartagena sí. de Indias y Río Magdalena, o tránsito por Panamá hasta Buenaventura y Buenaventura, Cali, Bruno. Una de las sociedades más, digamos, esclavistas, que era dominio, digamos, político, económico de ese entonces en la colonia, se centró en el suroccidente colombiano, ¿cierto? ¿Nos puedes contar un poco de la historia del suroccidente colombiano y especialmente del papel que jugó Popayán como entidad colonialista española y esclavista? Sí, en la colonia estas tierras pertenecían a la provincia de Popayán. En la provincia de Popayán estaba el mayor poblamiento de los europeos. Y dentro de las principales familias estaba la familia Arboleda. La familia Arboleda era dueña de varias haciendas coloniales, por ejemplo la hacienda de la Bolsa, que es la que estamos trabajando, que está ubicada, la capital está aquí en Villarrica, que es la Casa del Alto, la hacienda de Quintero, que era también de ellos, por medio de un testaferro que era Tejada, la hacienda de Japio, que se la compraron a los jesuitas. También tenían los Arboleda las minas de Santa María, en Santander de Quilichao, y tenían explotaciones mineras en todo el Pacífico, tenían en Guapi, Timbiquí y en el Chocó. Entonces, la hacienda de la Bolsa era la zona de producción, digo yo, de producción de esclavizados, de nuevos esclavizados, y de producción agrícola para mandar y abastecer y sostener las minas del Pacífico. De tal manera que había un continuo tráfico de esclavizados de aquí de la zona que llegaban al norte del Cauca, de paso hacia allá. Pero también a veces traían esclavizados del Pacífico hacia acá. Por ejemplo, el abuelo de Anatolio Olaya vino del Chocó hacia acá. Entonces ya ellos, en la época de la colonia habían algunos que se escapaban, porque esto eran grandes selvas, esto era selvático, y vivían en lo profundo de las selvas sin contacto mayor con la sociedad esclavista, tenían su propia economía. Ya luego que se da la liberación de los esclavizados, hay poblamientos. Por ejemplo, aquí en Villarrica el primer poblamiento fue unos llanos que llaman acá de Cansapobre, por acá por los lados del peaje. Luego ellos pasan al Chorro, que es aquí acá en límites de Puerto Tejada. En 1930 ellos pasan hay varios poblamientos aquí en Villarrica. Cuando se da la libertad de los esclavizados, entonces la gente sale y se toma un sitio acá al lado del peaje, en el norte. San Antonio. No, llanos de Cansapobre. Ah, llanos de... Ajá. Entonces, estamos mirando que hay alguna gente proveniente de las minas de Santa María y de San Antonio también se vino a ubicar ahí. Esa gente luego pasa al Chorro y parece que los que venían de San Antonio también luego pasan acá a Villarrica por las partes de acá de San Fernando. Ajá. Y La Rica, que le llaman, por acá una vereda. Ya en 1930, cuando se da una gran inundación del río Cauca, porque ellos básicamente también se ubicaron acá fue porque acá había agua. Acá en esos llanos de Cansapobre no había agua, entonces había agua y las tierras eran de mejor calidad. Pero ya cuando se da la inundación, en 1930 salen, ahí esa salida ellos tenían un jefe que era Juan Bernardo Balanta.
Juan Bernardo Balanta fue, según Anatolio Laya, el verdadero fundador de Villarrica, porque él fue el que encabezó la salida, encabezó la delegación que fue a hablar con el alcalde de Santander, lo trajeron acá, mostraron la situación y ya el alcalde autorizó a que poblaran esto. Claro. Ya luego lo negociaron para que son las 80 hectáreas de Villarrica. Juan Bernardo Balanta también en un caney que tenía él, caney es donde secan ¿El cacao? no, el tabaco. El tabaco. Ahí funcionó la primera escuela que hubo en Villarrica. Ahí estuvo la maestra Agustina Ramos, que fue la primera maestra. Pero volviendo sí. a la época de la colonia, sí. Usted hablaba que, claro, llegaron esclavizados gentes del África de diferentes etnias, pero también hubo gente que, digamos, se liberó de ese yugo y pasó a formar, digamos, reductos, sí, poblamientos, de cimarronaje, ¿no? Que son de acuerdo, sí. ¿Se acuerda de lo que hace? Sí, yo pienso que... ¿Cuáles eran los sitios y quiénes? No, mira, acá se habla del sitio de Monteoscuro. Monteoscuro. Pero Monteoscuro, que está ubicado cerca del río Palo, pero no hay indicios, no hay una ubicación exacta de... No se han buscado tampoco. Exactamente. Arqueológicamente. No se han buscado, exactamente. Hay una información vaga, pero no se ha precisado. Y lo que tampoco se sabe es si había un poblamiento o quizás habían familias que ocupaban espacios de terreno por corto tiempo, de acuerdo a cómo estuviera pues como la situación de conflicto. Que en esa época se planteaba ya una resistencia claro, a esa vida de esclavizados. Claro que sí. Los primeros que logran son estos grupos pequeños que sí, o sea, de las haciendas. Los afros que se oponían a la esclavización, pues a ser esclavizados se fugaban. Y en esas tierras, o sea, en esos montes, en esas selvas, pues había muchos animales, vegetales, ellos organizaban su vida. En Colombia el Palenque, mejor conocido, ha sido de la Matuna, sí, San Basilio. El Matuna. Gracias a Bencos, ¿no? Correcto. Este personaje se vuelve como el rey, ¿no? Sí, el rey Bencos, sí. Ajá, que hablaba muy bien Manuel Zapata Oliveira. Sí, el rey de la Matuna. Sí. Toda una bibliografía interesantísima. Hubo un simposio en Popayán con hace poco. El profesor Mina. Sí. Muy interesante, en el cual aprendimos muchísimas cosas. Vino gente de África, de Norteamérica, del Caribe, de Colombia, sí, correcto. De otras partes. Fue muy interesante. Parece que él va a sacar un documento sobre. Bueno, ese es un punto que hay que estudiarlo históricamente y arqueológicamente. ¿Qué pasa con el cimarronaje en el norte de Cauca? Porque suponemos que lo hubo. Lo hubo, pero no hay una... Pero no hay una constancia escrita. Sí, no hay una investigación. No hay una investigación sobre el tema, no hay nada de eso, es de suponer que si los hubo, debieron de tener muchos problemas y quizá no prosperó tanto como los que hubo cerca de Santa Marta. Sí, o sea, no fueron, en el Basilio, en San Basilio de Palenque, había una concentración de población. Ajá. Acá tampoco sabemos si era que había una población concentrada o quizás dispersa que se unía para ciertas cosas. Ajá. Todos son temas por Lo único cierto averiguar. Es que ninguno de los pueblos que hay en el norte del Cauca es fundado a partir de un palenque. ¿O sí? A ver. Que parece que se no, a partir de posteriormente a la liberación ya y de la emancipación después de 1851. De acuerdo. Parece que los pueblos de Villarrica, Puerto Tejada, ¿no? Son los pueblos que se van a construir una vez, digamos, se disuelve la hacienda. Sí. Y entonces quedan libres las gentes que servían. Correcto. Y que estaban esclavizadas en algún momento dado pasado. Sí, bueno, correcto. Eso es un tema de investigación en el cual que hay que trabajar. Para sí, de acuerdo. los proyectos que tenemos en mente. Sí, de acuerdo. Muy bien. Ahora sí, volvamos al tema famoso de los esclavizados. Ya en Villarrica
para la hacienda de Japio y la hacienda de la Bolsa. ¿Nos puede comentar rápidamente eso? A ver, la hacienda de la Bolsa era una hacienda muy extensa, que dicen que, dice Sabas Casarán, que iba desde el Bolo, acá en el valle, hasta donde pasta el buey Barcino, acá en la montaña, sí, en la parte del sur. Terrenos súper grandes. Sí. Y de esa hacienda también hacía parte la hacienda Perico Negro aquí de Puerto Tejada, la hacienda Quintero. Ellos eran, vuelvo y le digo, dueños de la hacienda de Japio, o sea que ellos eran la familia que manejaba el poder administrativo, político y militar acá en la región en la época de la colonia. Y ellos también fueron quienes se opusieron a la liberación de los esclavizados. Por supuesto. Es más, ellos se oponen y cuando ya siente que esto es un hecho, primero se ejerció en 1821 un decreto ley, Sí. pero no prosperó en el Cauca gracias a la oposición que presentaron Sí. esos personajes que eran de los más, digamos, que tenían más esclavos, ¿no? Sí, sí. Esclavizados, ¿no? Esclavizados. Y en 1851 ya definitivamente hay liberación. ¿Qué hicieron estas personas de Popayán? Vendieron Empezaron a vender a la Perú. gente, al Perú, Sí. al Ecuador. Sí, sí, sí. Porque veían a las personas afro Como una mercancía. Como una mercancía y habían invertido en esa mercancía. Sí. ¿No? Entonces tenían que de alguna manera resarcirse el gasto Sí. que habían hecho. Por eso muchas de las gentes que hay aquí podríamos encontrar parientes allá, ¿no? Allá en Perú. Probablemente Sí, sí. con otros apellidos De acuerdo. diferentes. O con los mismos apellidos. O con los mismos apellidos conservados. Sí. ¿Ya? Sí, Bueno, sí. muy interesante esa parte. Ahora hablemos un poco de la historia porque hemos oído varias historias más o menos similares con el cementerio de Villarrica, de Villarricas. Bueno, a ver, el cementerio está ubicado en los predios de la hacienda La Bolsa. A corta distancia, son menos de 500 metros. Entonces se supone que ahí era que enterraban los esclavizados. Y también se supone, de acuerdo con las informaciones que uno viene recibiendo, que después de que hubo la liberación, la gente también continuó utilizando el cementerio para enterrar ya a los libres, que eran las personas que están ubicadas en Quintero, en las veredas de acá, quizás hasta de La Roleda, en Juan Ignacio sí tengo la seguridad. Tener época de la colonia, gente enterrada allí, Independencia y República. E incluso de la guerra de los 1000 días. De acuerdo. Esa época, De acuerdo. Yo creo que vamos a seguir investigando más, pero quizás el cementerio regional de esta zona era el cementerio de acá de La Bolsa. Bueno, hoy lo visitamos el cementerio y no parece un cementerio muy grande, ¿no? Parece un cementerio mediano, ¿no? Mediano. Digamos, No, porque yo pienso, pues, aparentemente no sabemos cuántos entierros hay todavía. Pero de todas maneras, como la población era poca. Era poca. Ese es otro punto. Era poca, entonces no se moría mucha gente. No se moría mucha gente. Eso es un reto de la investigación. Sí, claro, que tenemos que abordar. De los proyectos que vienen. Sí, correcto. Yo voy a integrar, no hay problema en cortarla, yo voy a integrar. Bueno, ahí, claro, todo un movimiento muy interesante. Interesa no solamente, o como es obvio, a la comunidad afro y afrodescendientes de Villarrica y el norte del Cauca, sino que también interesa a la comunidad en general y especialmente a la academia, a la universidad. Nos interesa apoyar estudios e investigaciones que tengan que ver con la cultura, la memoria y la historia, ¿no? Uno de los propósitos por los cuales hoy estamos aquí, ¿no? Okay. Tratando de buscar los caminos más indicados para que se pueda proponer mejores proyectos encaminados hacia eso. Uno de esos proyectos de la academia y obviamente de la comunidad, vemos que hay un enfoque muy relacionado, muy directo, es la diáspora afro y afrodescendiente, que es, digamos, la búsqueda de un reconocimiento de los aportes de la cultura afrodescendiente colombiana
en la actualidad, en la continuidad, primero en la colonia, obviamente, después en la República, en la independencia, en la República y obviamente el valor que tienen las comunidades actuales, actuales en la composición étnica de nuestro país y el aporte que históricamente han hecho y que hacen en la actualidad, con todos sus conocimientos, con todos sus... Al respecto, ¿qué nos puede decir como cuál es esa meta y ese fin que se persigue a corto, mediano y largo plazo? Bueno, lo que nosotros estamos trabajando es en la recuperación de nuestra memoria, que es lo que es más importante. Porque las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca tenemos una cultura diferenciada, que se expresa en múltiples formas. Por ejemplo, a nivel de la tradición oral. Están los mitos y leyendas, están todos los ritos mortuorios que son muy importantes para nosotros, que son las salves y las novenas, que son los ritos mortuorios de los adultos, y los bundes, que son los ritos mortuorios de los niños. Está la medicina tradicional, que estamos tratando de rescatar antes de recuperar y hacer un registro de sus prácticas para que tengan continuidad entre los más jóvenes. Está toda la parte de la música, ¿sí? Que son las fugas, los bundes, las loas, que son de una gran riqueza, y que son expresión de la diáspora, o sea, un reflejo de lo que traíamos de África, de lo que recibimos de la parte católica y lo que creamos nosotros, o sea, eso es lo que en este momento hay que trabajar. También estamos rescatando a nuestros personajes, porque es que nuestros jóvenes tienen que tener referentes de personas que han sido destacadas en múltiples niveles. Eso, parte de ese trabajo lo hice en el libro de La Bolsa, destacados en la literatura, la política, los deportes, el periodismo, etcétera, etcétera, con el fin de nutrir elementos para la famosa cátedra afrocolombiana. ¿Sí? ¿Qué opina entonces del proyecto del museo y del proyecto de volver parte de la Hacienda La Bolsa un patrimonio bien patrimonial, local, regional y nacional? Bueno, yo creo que hay tres proyectos que son el proyecto del cementerio. El proyecto del cementerio es muy importante porque es que ahí vamos a rendir culto y homenaje a nuestros antepasados, que son desde los esclavizados hasta más o menos 1950. Ese es un sitio sagrado para nosotros y tiene que ser un sitio... El cementerio va a tener vida, la muerte y la vida, de nuevo. Es que el cementerio ha estado muerto, entonces tenemos que encontrar... Es que los vivos y los muertos siempre tenemos que encontrarnos, y hay una relación. Las culturas de África se caracterizan básicamente por el culto a los antepasados, o sea, los antepasados están siempre presentes en toda la cotidianidad. Tanto así que muchas culturas, las cosas de hoy dependen del equilibrio que tengamos con los del pasado. Y ellos son los que influyen en nuestro devenir. Y es parte también del trabajo de la medicina tradicional, que es... Que vamos a entrar ahora. Eso, exactamente, que vamos a... En la medicina tradicional se trata de las prácticas que hemos venido realizando hace más de 400 años para tratar las enfermedades. Por ejemplo, en la época de la colonia, pues eran los médicos tradicionales africanos los que atendían y curaban a los esclavizados. Y también los que están en los montes pues tenían que curarse solos usando el conocimiento de las plantas y de pronto quizás en una relación con comunidades indígenas. Y también curaban a blancos. Exactamente, curaban a blancos que se enfermaban, a la gente de las haciendas. ¿Sí? Y esa relación también importante entre afros y indígenas. Indígenas, de acuerdo. Un conocimiento interesante. Entonces, esa Usted también hablaba de la parte de tres proyectos. Bueno, entonces está el cementerio,
que es, digamos, el sitio sagrado, donde La hay que... medicina tradicional. El jardín etnobotánico, el jardín etnobotánico, o sea, en la región, eh, digamos en 1950, las plantas medicinales están en la finca y la gente vivía en la finca. Ajá. Entonces, cuando en el 60 se da el desalojo de las tierras de la gente y se crean acá estos centros urbanos, ya los ingenios empiezan a poseer, a tener toda la propiedad. Y entonces ya se pierde la diversidad, porque antes en la finca había una gran diversidad. Claro, pan coger. Sí, había... Una catástrofe alimenticia. Entonces hablar. ellos Prácticamente. ellos implementan el monocultivo de la caña y se acaba con toda la biodiversidad. La biodiversidad. Entonces ahorita en el jardín, nos toca en el jardín... A comprar las cosas. Sí, no, y en el jardín nos toca porque hay muchas plantas que hasta van a desaparecer. Ajá. O están en vías de desaparición. Por ejemplo, hay una plantica por aquí que se llama hierba el chivo, Ajá. que esa planta es muy difícil de conseguir. ¿Y tú la tienes aquí? Sí, esa planta sirve para sacar los gases. Y entonces, en el jardín, la idea es volver a recuperar las plantas, o sea, volver a que las plantas crezcan, a que las plantas tengan un sitio para su desarrollo, pero también el conocimiento asociado a las plantas, el uso de las plantas. Y su uso. Exactamente, que la gente conozca, por O sea, ejemplo... que la gente se pueda curar. Exactamente, que la gente se pueda... En el acto. Exactamente. Ajá. Y el proyecto del museo es un proyecto muy importante de nosotros. ¿Por qué? Porque el museo va a permitir hacer la representación de nuestra cultura. Yo como me imagino el museo debe tener, por ejemplo, una sala que sea, digamos, de medicina tradicional. Estén las fotos de las plantas, estén las fórmulas, estén las botellas con hierbas, estén las fotos de los médicos y todo lo que es las prácticas. Sí. Estén las oraciones que ellos utilizan. Sí. Bueno, debería haber un sitio de ritos mortuorios. Arqueología y contemporaneidad. Exactamente, de ritos mortuorios, estén también las salves, los cantos, Y donde esté la parte de oralidad. de oralidad, en donde esté las fotografías de las tumbas, ¿sí? Y esté también un poco la reconstrucción de lo que eran esas prácticas mortuorias, ¿no? Las que decían que traían cómo se cargaban a los muertos, cómo se velaban en el tiempo de antes. Tiene que haber una sesión de personajes, debía haber, personajes destacados del norte del Cauca, en todas las áreas, en las áreas de la política, la cultura, la literatura, la ciencia, el deporte. Tiene que haber un sitio donde se expongan objetos, digamos, de trabajo, que la cahuinga, que el pilón. Sí. Lo que acabamos de encontrar. Sí, que para sacar el oro, la batea. Sí. Antigua. Sí. Y fotos de personajes nuestros, de personas destacadas de la comunidad. Muy bien. Y también el museo yo creo que debe ser audiovisual. O sea, ahí también deben reposar documentales y los sonidos, las voces Claro. de las personas que nos han representado. O sea, algo que sea netamente educativo, De acuerdo, donde haya, digamos, disposición de toda la tecnología que hay ahora. de acuerdo. Donde la Cada gente, vez es más accesible. por ejemplo, en la parte donde esté la parte de ritos mortuorios, pueda levantar un auricular y oír las salves, ¿sí? Cantadas por la gente de acá. Donde haya un sitio, por ejemplo, de la tradición oral, mitos y leyendas, entonces Ajá. los jóvenes vayan y lean y también puedan escuchar los mitos y las leyendas. ¿Sí? Excelente, Luis Guillermo, ha sido todos los datos que nos ha entregado nos contribuyen precisamente como parte de ese museo, ¿no?
Hoy estamos aquí, mañana quién sabe Sí, desde claro. dónde transmitamos. Sí. dónde Desde el aire, sí. Entonces vamos a pasar a charlar un poquito con Estanislao. Sí. Para que nos dé unos datos y unas impresiones propias de su experiencia, gran experiencia. Bueno, la última entrevista del día. No por ser la última. Eso sí, lo que la última uno no la cuenta. Absolutamente todas han sido maravillosas. Sí, sí. Estamos con Estanislao Mulato Exacto. en Villarrica. Es una de las personalidades quizá más importantes, junto con otros que lo acompañan, sobre el conocimiento de la medicina tradicional, Sí, sí. la medicina de las hierbas, la medicina de las plantas. Cuando otros no la reconocen, pero Ajá. es la principal. Donde provienen todos los elementos de la medicina occidental, solamente que se toman en pastas con medidas diferentes, a deshoras y en cualquier circunstancia. Eso sí, porque... Y eso muy bien lo entiende usted, porque lo he leído en su libro, por ejemplo, en el libro que acaba de... Sí, un libro eso. extraordinario, ¿no? No, La porque... medicina tradicional, me lo leí, inmediatamente usted me lo entregó, me lo firmó allí. No, es que bueno, es Ahí que... aparece Estanislao Mulato y Isaías Banguero, Quiero- dos personajes junto contigo, que yo diría, por lo que vi en el libro, que ese trabajo que se ha hecho es extraordinario porque, digamos, quedó ahí concreta ese conocimiento sobre No, las plantas. eso sí. Pero no solamente el conocimiento de las plantas, sino las relaciones existentes entre ellos. Y algo que ustedes dicen ahí que es extraordinario, y es que nosotros los humanos no nos enfermamos solamente en la parte física, sino también en la espiritual. ¿Cómo se puede Exacto. entender eso? Pues, hombre, si tiene buen sentido, lo entiende. Si no, pues, se le pasa por alto. Y eso ocurre, ¿no? Con frecuencia. No, es que está allí. Está ahí. O sea, las enfermedades son de varios tipos. Enfermedades así llegan de todas formas. Ajá. Pero las enfermedades del cuerpo O sea, las del espíritu, y del él se defiende solo. el espíritu se defiende solo. ¿Nos puede explicar? ¿Cómo se defiende solo? Por la fuerza de la naturaleza. Ese deseo de vivir, por ejemplo. Exacto, el deseo de la naturaleza. Que eso usted en un tiempo está agobiadito, pero le llega una fuerza que todo lo que coge se va. Y no siente nada. Ajá. ¿Cómo empezó usted a entender las plantas? Yo haciendo remedio. Yo primeramente obraba en mi persona mismo. Automedicación. Exacto. Para poderle hacer al otro. Y Para no errar. para nada. Observación, control, observación. Exacto. Y veía que se curaban. Porque Pero sus padres también usaban plantas. El suegro. no es que el suegro sí sabía mucha cosa, el suegro. Porque me trabajamos a la agricultura. Y un día llegué, yo ya estaba cansado, pero llegó él. Yo, ay, caramba, yo no, y qué pendejo.
Pero ¿por qué? Porque está dejando lo mejor. Si gusta, yo le doy un baño para mejorarle un poco la vida. 10 veces. Eso estoy esperando. Y ahí mismo lo preparó, me mostró las plantas y las preparó y me lo dio. Ay, hermano, qué bueno. Fresco. Como decimos. Me rindió todo. Excelente. Eso es. Dije, este es el camino que hay que seguir. Caminos. Hay una relación fuerte entre las plantas y ciertas deidades. Sí. espirituales. Uy, ¿Cómo se entiende eso? pues ahí tienes que mejorar el cuerpo bien para que la salud esté buena. Porque si no está buena la salud, todo es inútil. Se va encadenando, O sea, maestro, desencadenando, no sé. hay espíritus que dicen qué plantas es que hay que usar para la Sí, enfermedad. para enfermedad. Y el maestro puede hacer esa lectura. Exacto. Eso es lo Usted que va haciendo, va examinándola primero para podérsela agregar a otra persona. Porque todo el mundo no tiene la misma resistencia para poder ponerle adecuado lo que es. Porque si le pone muy fuerte, lo acaba. lo puede acabar. Si lo pone muy débil, no lo siente. Y puede seguir. Y peor, Ajá. O peor. entonces tiene que ahí estudiarlo. ¿Usted ha investigado o ha conocido qué tanto de ese arsenal de conocimientos sobre plantas medicinales proviene del África? Oye, pues yo, los libros, Los libros. que los libros hacen un recorrido largo, ¿Usted ha conseguido libros de bien extenso, hierbas o de todo. de hombres que trabajan con hierbas en el África? Exactamente, Hay unos muy interesantes. sí. Y hay, Y- hay unas músicas que hablan de las cosas. del yerbatero de Herman, el hombre que trabaja con plantas. Exacto, eso es. Uno haciendo todo eso, se ve bien. Pero tiene que tener cuidado. Mucho cuidado. Ah, si no tiene cuidado, cae en la catanga porque Katanga, o sea, entra pero no sale. no es exacto. ¿Cierto? Ajá. Entra y no Como el sale. pez que entra y no puede salir. No puede salir porque como. Ese es Ese que. término es africano, Sí, la catanga. ¿cierto? Sí. En todo ese conocimiento con sus orígenes, sus relaciones, encuentro que en el libro sí se hace referencia a cierto grupo de deidades africanas o también conocidas como orichas, pero también se hace relación a otro grupo de deidades más del sistema católico religioso cristiano. Casi. ¿Por Sí, qué esa diferencia? porque todo el mundo no entiende igual. Ajá. Sí, por eso, pero ellos buscan la forma de que la gente entendiera. Por eso es que usted ve las hierbas, que unas tienen un nombre, otras tienen otro nombre, y es la misma planta. Ajá. Por eso confunden y también ponen al tanto. No hay las mismas relaciones. No, no.
Bueno, sí, muy bien. Ya para terminar, Stanislao sabe que se está creando un proyecto interesante sobre museo y en el museo van a haber varios elementos interesantes, entre esos el de las plantas medicinales. Exacto. ¿Cuál cree usted su aporte y cuál es la perspectiva frente a del museo y las plantas medicinales para la comunidad? ¿Cómo ve ese Pero hombre, todos son iguales, son necesarios. necesario? Porque el que no entiende una, que puede entender otra. Y que se difunda ese conocimiento Exacto. sobre cada planta, su Uso. para qué sirve, su uso, Exacto. para qué se aplica en la práctica y en qué sirve. En algunos países, especialmente en África, han creado, no exactamente como parte de un museo, pero sí como parte de una estrategia educativa y de salud, ¿no? Entonces se recetan, desde el mismo Estado, el mismo gobierno receta a través de médicos tradicionales, receta a la gente que va a una oficina con un mal y el médico lo ve y él mismo le va Ya le dice qué es lo que tiene. tómese esto en tal y tales proporciones, en tantos días y listo. Exacto. Como si fuera el sistema de medicina occidental. Y ustedes prevén que de pronto llegue a suceder renovar y volver a ese o es muy difícil? Pues mire, Pues eso se está bregando. nosotros teníamos en el huerto, él atendía. Él atiende a 10 mucha gente. Sí. Receta. Sí, Oh. claro, Ajá. claro, yo le escribo, entonces ahí Ah, él ese atiende. sería uno de los productos efectivos de una Nosotros hicimos una jornada médica ahí en una vereda y atendimos como a 30 personas y además a los niños de las madres y toda la cosa. y el seguimiento seguramente. No, pudimos apenas hacer el... Ah, ya, la consulta. Ah. Una pregunta. Sí. Sí, tranquilo. Don Talico, usted dice que su suegro le enseñó. Esa. ¿Y usted a quién le está enseñando? ¿Usted cómo está Hombre, continuando pues, con esa tradición? el que pone cuidado. Pues, ya lo señaló. sí, el que pone cuidado, pues que Sí. Pero hijos, nietos no están entendiendo. tengo un hijo que sigue, Ah, sí. ¿Cómo se llama? William. William le gusta y Se agotó pone la cuidado. Eso sí. Lo único que tiene es que se vuela con el trago. Toma todos se los remedios le- él solito. No, pues que Se esto le es- pasa la Uh, Él tiene dos ayudantes borrachos, que son Isaías y William. Él él es el mayor tabaquero y no se envicia, el tabaco no le da falta. no, a mí no me A ver, Don Talico, sí. él utiliza el trago y el trago a él no lo domina ni lo... no. Pero los demás sí andan enredados. Se enredan. ¿Sí? ¿Y ahí qué puede estar pasando ahí? Pues durante el tiempo que se dejan lagunar, pues Dejarlos se pierde porque ¿qué va a hacer ya la gente que va a atenderle a un borracho? Pero él tiene otro ayudante también que es Eddie. Sí, ahí es bueno. Ajá. Eddie. Y otra, y las mujeres Hay una mujer, Ay, sí. a la nuera de él también, también. Sí, la nuera sí. pero la mujer sí atiende, pone más cuidado. Sí, ella es más seria. Ella es muy seria, ya no. Ya no emborracha. Sí, No sí, toma, emborracha. pues, como, Pero no se dejan lagunar. Muy bien. Esa enseñanza es de plantar o cómo se enseña, cómo es el proceso. Hombre. Conversar. Como ahí está el libro, uno les dije, lean bien, póngale en buen cuidado la lectura El libro de Luis. de medicina. varios de libros. medicina, varios. Yo tengo varios. Ya, tú tienes. Yo tenía como 100, 200 libros. Sí. Sí, 100, 200 libros.
Don Danico ha sido un estudioso. Sí. Sí, me ha gustado. La medicina. No digo que ahí el suegro me despertó. Y dije, pues este es el camino que hay que seguir. Excelente. Y ahí yo puse a estudiar en San José, California. Estudió hasta en Estados Unidos por correspondencia. Por correspondencia. San José, California. Sí, entonces en ese tiempo estaba estudiando Gerard Restrepo. Ajá. Y ahí era que botánica. ¿Qué? No, él estudiaba como mentalismo. Mentalismo, Ah, sí. Que ponía los libros y yo los compraba. le ha gustado. Sí, me gustaba eso. Le gusta, le sabe. Ese, pero, y otra cosa que me pasó, se me vinieron los hijos, pero bastante. Aguacero. ¿Cuánto ¿Cuántos? fue ese aguacero? Pues hubieron 15. Ahí ¿Y había usted que tiene- sopesar entre los libros y los hijos. Exactamente. Y ahí se me emparejaron 10 hijos estudiando. 10 estudiando, imagínate. Ay, como si una troca allí, pues tuve que dejar Duro. terminar el estudio mío, terminarlo y Ah, seguir los de ellos que están más jóvenes. Claro. Excelente. Y de todos esos 15, solo William. Pero todos estudiaron ¿Y qué estudiaron? Otras cosas. lo que yo leí estaba. No hay médico. Médico. William apenas, William. Ah, William estudió medicina. No, pues estudió, o sea, siguió con él. Con el estudio que yo tenía, he tenido.